Quisiera que busquen sus Biblias el libro de Efesios, capítulo 1, mientras tanto, y queremos continuar con la enseñanza que tenemos en el libro de Efesios. Y hemos estado tocando ya un tema que tiene que ver con la identidad, conociendo quiénes somos en Cristo. Fundamentalmente, y aprendimos que éramos bendecidos, aprendimos que éramos hijos adoptados y vimos varias características específicas. Y esto nos lleva a algo tremendo porque nos lleva a conocer la voluntad de Dios, al igual que Pablo, que dice que es apóstol por la voluntad de Dios. Entendemos que tenemos un llamado, un propósito en esta tierra específico para traer el reino de Dios a la tierra, impartirlo. Bajo esto quiero que vea el verso 9, Efesios capítulo 1, verso 9, donde dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Está hablando Jesucristo, está hablando el Señor y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Padre, hoy te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas tú ministrando, Señor, principios de tu palabra a nuestras vidas. Enseñanza, Señor, que nos permita utilizarla desde ya para caminar en tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo volvemos a pedir. Amén. Efesios fue escrito en un marco histórico impresionante. El apóstol Pablo pasa 3 años de su vida, de su ministerio en esta ciudad. Establece lo que podríamos llamar una escuela teológica. Funda una iglesia muy poderosa, muy fuerte, y deja en esta iglesia de pastor a Timoteo. También fue Tito parte de los que estuvo pastoreando en esta ciudad. Viven en esta ciudad junto con Timoteo, el apóstol Juan. La ciudad la isla de Patmos, donde se escribe el Apocalipsis, era en las costas de Efesio. Estaba en las costas de Efesio y ahí es desterrado el apóstol Juan para cumplir una condena por ser cristiano, por ser apóstol. Y también vivió allí hasta que murió la mamá de Jesucristo, María, la mamá de Jesús. Entonces tenemos una iglesia que recibe una carta poderosa, una carta escrita por Pablo ya estando preso. Se le envía a ellos y les dice cosas bien importantes. La mayoría de las cartas de Pablo iban dirigidas a resolver una situación, pero Efesios no fue dirigida así. Es tan tremendo que si en el mismo Apocalipsis describe la primera iglesia que describe el apóstol Juan, es la iglesia de Efesios, dándola como una iglesia muy fuerte. Y por eso, cuando estudiamos esta iglesia, vamos a estudiar características que necesitamos para hacer de una influencia real dentro de la comunidad. El verso 9 nos dice esto: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Viene hablando el apóstol y dándonos características que recibimos cuando creemos en Cristo, y una de esas cosas que recibimos es conocer el misterio de la voluntad de Dios. No es solamente conocer el ministerio, sino ahora el misterio. ¿Qué va más allá? ¿Qué está escondido entre lo que el Señor está revelando a nuestras vidas? Y dice que eso lo describe según su beneplácito, de lo cual Dios mismo se lo había propuesto en sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Un verso que más bien está hablándonos de Dios más que de nosotros. Más bien está hablando de cuáles son las características de Dios, y me gusta porque entendemos ciertas cosas que Dios tiene que son necesarias conocerlas. Primero que yo quiero que veo en esto es que Dios
es un Dios de carácter. Hay un libro que la mayoría de los padres se los compran a sus hijos. Yo lo leí cuando ya estaba un poco más adolescente. Se llama El Principito. Y si usted no lo ha leído, léalo. Es un libro relativamente corto, escrito en lenguaje de niño, pero con enseñanzas muy profundas. Y una de las características que tiene es que el Principito llega a un mundo donde hay un rey. Y el rey, muy fuerte, con muchas características, empieza a darle órdenes al príncipe porque no tenía a quien darle órdenes. Y el príncipe le dice, pero es que yo quiero hacer esto. Entonces yo te ordeno que hagas lo que quería. Y el principito le decía, pero es que ya yo no quiero hacer eso, ahora quiero hacer esto. Entonces ahora te ordeno que hagas lo que quiere. Mucha gente piensa que ser un buen gobernante es aquel que hace lo que nosotros queremos que haga, que decide por nuestra propia opinión o por nuestros propios deseos y no por lo que conviene para el gobierno de las cosas. Nuestro Dios es un Dios que gobierna con carácter. No está colocado en el trono y es manipulable por nuestros propios caprichos, sino que es un Dios que con decisión, con claridad de propósito está diciendo lo que debe hacer. Cuando aquí dice que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad, es para que nosotros entendamos que no estamos aquí por capricho o para vivir un capricho de Dios simplemente, sino para que cumplamos un propósito en este lugar para que la gloria de Dios se manifieste. Nuestro Dios decide por sí mismo, decide con claridad de propósito, con claridad de llamado, no porque tú o yo lo podemos manipular. Hermano, tú y yo no podemos manipular a Dios porque le damos dinero, por ejemplo. Cuando usted escucha a algún predicador que le dice, deme tanta ofrenda para que Dios le haga un milagro, usted sabe que eso no es así. Dios no se mueve así. No podemos manipular a Dios. Dios es un Dios que tiene carácter. Un Dios que sabe lo que quiere y lo está decidiendo adecuadamente por el beneficio de todos. No se deja influenciar por otros. Me gusta porque Dios no se está moviendo por una necesidad personal. ¿Sabe cómo en la mayoría de nosotros nos movemos? Nos hacen necesidades de nosotros, en nosotros. Hace poco le comentaba a alguien, yo no sé cómo podemos vivir la vida ahora sin internet. Usted le pregunta a alguno de los muchachos cómo estudia sin internet y probablemente le va a decir no puede, ¿verdad? Para ellos ahora todo lo buscan en internet. Pero hace 20 años atrás, para nosotros el internet era un lujo. La mayoría ni siquiera sabía que existía internet hace 20 años atrás, ¿verdad? Bueno, internet tiene más de 20 años, pero hace 20 años atrás no era nada popular. ¿Qué quiere decirles con esto? A nosotros se nos ha dado, inventado necesidades con las cuales vamos viviendo y vamos caminando. Pero Dios no se mueve por algo que necesita, sino Dios se mueve por un propósito con el cual se está trayendo a desenvolver todo lo que es su plan sobre la tierra. Cuando Dios está haciendo esto, tiene un deseo y es que su gloria sea manifestada. Por eso Dios no se mueve por necesidad, sino por propósito y por el deseo de su corazón de que su gloria sea manifestada en la tierra. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué Dios te quiere dar? ¿Lo que necesitas o lo que deseas? ¿Cómo Dios quiere operar con nosotros? ¿Por lo que necesitamos o por lo que deseamos? Cuando escuchamos, leemos los evangelios, dice, y todo lo que pidieres al Padre en oración, te lo voy a dar. Cheques en blancos de Dios, que yo me gusta llamarlos así, a raíz de algo que escuché a un predicador. Pero, ¿por qué Dios quiere que nosotros empezamos a cambiar y a ver cómo Dios opera?
Dios opera en un deseo, pero su deseo es con propósito, basado en el propósito que tiene para su creación. Nosotros a veces no deseamos conforme al propósito, no simplemente conforme a caprichos. Y es cuando Dios quiere que cambiemos y empecemos a caminar cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, y desde esta perspectiva empezar a desear las cosas o los elementos necesarios para que ese propósito venga a cumplimiento. Por eso que Dios, cuando tiene un deseo, lo viene y lo cumple. Dice que Dios deseaba tener muchos hijos a su gloria, para su gloria. Y por eso desarrolla todo el plan del hombre en la tierra como gobernante. Trae a Jesucristo a la tierra y a través de Jesucristo trae muchos hijos a su gloria. Dios es un Dios que opera en su deseo, pero un deseo con un propósito específico. Por lo tanto, la voluntad de Dios es su deseo. Y es el deseo de Dios que tú y yo hagamos su voluntad. Esto quizás es un poquito filosófico, pero creo que entramos en un punto clave. Vamos a movernos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, su deseo, dice aquí, para que nosotros conociéramos el misterio de su voluntad, el misterio de lo que Él estaba deseando para la tierra, para que el propósito de Dios viniere a cumplimiento. Y usa esta palabra, beneplácito, según su beneplácito, según el deseo que Él tenía para que las cosas fuesen buenas. Beneplácito es alguna decisión personal de parte de Dios con toda la intención de que lo bueno venga a acontecimiento. Y eso, fíjate que es tan tremendo que Dios se lo propone en sí mismo. Entonces, este verso nos está declarando que lo que Dios quiere para nosotros es un propósito, pero es un propósito con intenciones buenas. Dios te está capacitando y te está preparando con buenas intenciones de parte de Dios para tu vida, para que logres el propósito de tu potencial. Y entonces nos lleva en el verso 10, porque describiendo todo esto, lo que Dios desea, nos lleva al verso 10 que dice, nos ha traído ese misterio, nos lo ha revelado de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito, la voluntad de Dios es unidad. Fíjate que viene y dice, lo primero que nosotros tenemos que ver es que Dios está interesado en que su iglesia esté unida. Lo siguiente que tenemos que entender es que la unidad se va a reflejar empezando en la familia. La familia tiene que estar unida. Hay muchos testimonios que les puedo dar de cosas que se pueden lograr a través de la unidad. Pero les quiero ir por al revés. Cuando la gente no tiene una familia, no está unida en propósito en su casa, no logra los objetivos. Cuando en la familia, por ejemplo, no hay claridad de comprar una casa, muy probablemente va a ser muy difícil que la compren. La esposa quiere una cosa, el esposo quiere otra y los hijos quieren otra. Entonces no se va a lograr. Si en la familia no podemos ser unidos, ¿cómo vamos a ser unidos en la iglesia? Pero todo comienza aún más al individuo. Hay individuos que no pueden aún estar en acuerdo consigo mismos, porque no están claros en cuál es su propósito y cuál es su llamado. Un día van hacia un lado, del otro día van hacia otro. Aún no entienden la forma en que el enemigo los está manipulando para que pierdan su objetivo y su llamado.
Cuando el Señor dice, te estoy llamando, mi objetivo es reunir todas las cosas en Cristo, es tratar de traer unidad al cuerpo, unidad a la familia, unidad al individuo. Allá en el libro de Santiago dice que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está refiriéndose a que hay individuos que no están claros en para qué son llamados. Y un día tienen la visión en una cosa y el otro día la tienen en otra. Y van de una vía a otra y no están caminando en el camino que Dios quiere para ellos. Por eso que cuando el Señor está diciendo reunir todas las cosas, se refiere en primer lugar a que el individuo tenga que estar centrado en el propósito que Dios le ha llamado. Dice, pero eso es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero miren esto. Me gusta siempre irme al deporte porque es quizás la cosa más fácil de ver. Un corredor de maratón, cuando quiere correr maratón, se entrena. No dice, voy a correr las 42 kilómetros que me toca correr. Y dice, no te preocupes, yo los corro. ¿Verdad? Que se prepara. Y se prepara y se prepara. Cambia su alimentación. Cambia la forma de levantarse, establece horarios y disciplinas en su vida por lograr un objetivo que es ganar o correr un maratón. A veces ni ganarlo, solo correrlo, ya es un logro. Entonces estamos en un tiempo donde decidir caminar en el propósito de Dios es imprescindible. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que caminar en el propósito que de Dios ha colocado para nosotros. Es el momento de hacer un inventario. Un inventario de qué Dios ha colocado en tu vida. Algunos de aquí tienen don de liderazgo. ¿Lo estás usando adecuadamente? Hay una gente aquí que ha recibido de parte de Dios destrezas de cómo vender. ¿Estás tú utilizando eso para presentar a Jesucristo? Hay gente aquí que ha recibido la destreza de parte de Dios de manejar números. ¿Los está utilizando adecuadamente para la gloria de Dios? Hermanos, cuando Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, no está diciendo que nos quiere hacer todos iguales. Lo que me gusta de Dios es que para Dios justicia no es igualdad. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos a los políticos, y los políticos nos hablan de justicia, hablando de igualdad. Todos somos iguales. Y voy a ser muy sincero. Pensando en esto, yo decía, en mi familia, tengo un hermano que es muy buen cantante. Y pensando en él, decía, si él y yo nos manejáramos en igualdad, entonces los dos deberíamos ser cantantes, pero a él todo el mundo la escucharía y a mí no. O a lo mejor sería al revés, a lo mejor no me escucharían para criticarme, pero igual. ¿Por qué? Porque no somos iguales, la justicia no es igualdad. El cuadro que yo tengo en mi cabeza es cuando 3 niños quieren ir a ver un juego y no tienen para pagar la entrada y se consiguen 3 cajones. Pero los 3 son de diferentes tamaños. Si es igual, todos los 3 usan un solo cajón. Y solo uno va a ver el juego. Los otros 2 quedan viéndola cerca. Pero si hay justicia, arreglan las cajas de forma tal que los 3 puedan ver el juego. Aunque el más pequeño tenga que tener más cajas. Quizás el del medio tenga una sola caja y el más grande no use ninguna. Pero hubo justicia, aunque no hubo igualdad. En el Señor, cuando nosotros hablamos de justicia, estamos hablando de que Dios nos ha dado dones, talentos y capacidades. Esos talentos, capacidades y dones son para utilizarlos para que la gloria de Dios descienda. No sé en qué es tu área.
Algunos de aquí son muy buenos mecánicos, otros son muy buenos cocineros, otros son muy buenos estableciendo órdenes. En lo que Dios te ha colocado para hacerlo, hazlo adecuadamente. Porque eso que Dios te ha colocado es bueno. Simplemente ponlo en las manos de Dios. Encomiéndalo a Dios y empieza a utilizarlo para que Dios muestre su gloria a través de ti. Cuando Dios le dice que el propósito es unidad, me trae a mente lo que dice Hechos capítulo 2, verso 44. Y esto nos lo muestra cómo la iglesia, cuando camina en unidad, hace un cambio efectivo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído. ¿Y sabe qué pasa? Si seguimos leyendo el capítulo 2 de Hechos, dice que el Señor añadía a su iglesia cada día todos los que debían ser salvos. O sea, hay un impacto poderoso cuando nosotros caminamos en unidad de propósito en el llamado de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aunque estos dos versos son utilizados por tendencias políticas, la intención del verso es la koinonía, que sería la palabra en griego. Es la capacidad de poder identificarse con el otro y poder ayudar al otro en lo que tú eres fuerte. Siempre la gente me pregunta cómo hemos logrado tener 25 años de casado. Y como estoy yo solo, nunca le preguntan a Corey y me dicen, ¿cómo es que tú has logrado estar 25 años con la misma mujer? Yo le digo, menos mal que no la conoce. Entonces, porque a lo mejor me preguntaría con más fuerza, con más vehemencia. Y te digo, hay muchas cosas que podríamos exponer, pero realmente no es una tarea de uno. No es una tarea que depende de Luis solo, sino que depende de dos que han decidido por encima de las situaciones, de las circunstancias, de los problemas y aún de las mismas personalidades, decidir estar juntos. Unidad no habla de ser iguales. Unidad habla de saber complementarnos el uno con el otro. Cuando Dios dice que de reunir todas las cosas en Cristo, está hablando de poder caminar, aunque yo a veces no estoy en plenamente acuerdo con la otra, caminar para avanzar y poder llegar al objetivo y al propósito que Dios tiene para nosotros. Como familia lo podemos hacer. Yo oro para que las familias de esta congregación sean unidas. Porque cuando las familias son unidas, hay claridad de propósito y en la casa las peleas son más llevaderas. Yo sé que aquí hay familias que no pelean, pero casi todas pelean, ¿verdad? Pero qué bueno saber que la pelea va a traer un propósito. Va a traer claridad y entendimiento de que no es para romper ni para dividir, sino es para revelar las necesidades que hay. Estoy de acuerdo con las peleas, no, ojalá que no las haya, pero si las hay, a saberlas utilizar para algo bueno. Amén. Unidad. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto habla, dispensación, es una de esas palabras que los teólogos la agarraron y la han convertido en muchas cosas, pero yo quiero hoy llevarla a algo más sencillo. Cuando hablamos de dispensar, habla de darnos algo. Y me gusta porque aquí la palabra que utiliza para tiempo no es la palabra cronos. Cuando uno estudia los tiempos en la Biblia, la mayoría de la gente utiliza el cronos. Cronos tiene que ver con minutos, segundos, tiene que ver con días, señales, con todo este tipo de cosas. Pero la palabra que está utilizando aquí, dispensación del cumplimiento de los tiempos, está hablando de la palabra kairos,
La palabra kairos, que también se utiliza de alguna u otra forma en nuestros lenguajes, tiene que ver con la palabra oportunidad. Es el tiempo de Dios. Entonces cuando Dios está diciendo aquí de reunir todas las cosas en Cristo, de que tu familia sea unida, de que tu iglesia sea unida, de que tú como individuo puedas estar claro en tu propósito, te dice en esa dispensación de esos tiempos, en esa dispensación en que Dios está entregando una oportunidad para que venga a plenitud lo que Dios ha dicho en tu vida. No es solamente el hecho de que alguien haya establecido 7 dispensaciones, es el hecho que Dios está haciendo la dispensa de un tiempo específico para ti. De una oportunidad específica para cada uno de nosotros. Para que Cristo sea revelado a través de lo que te ha entregado. Esto habla de que muchos de nosotros hemos estado caminando sin vivir realmente en todo el potencial que Dios nos ha dado. He escuchado a mucha gente decir, soy malo para los idiomas. Soy uno de ellos. Yo lo dije bastantes veces. Pregúntele a mi esposa. Hermano, y le voy a decir, estaba en estos días en Escocia. Y yo todavía no estoy seguro si ellos hablan inglés. Dios mío, qué cosa más complicada. Que el taxista estaba hablando conmigo, explicándome dónde estaban las cosas. Y yo, Dios mío, dame el don de lenguas, Padre, lo necesito en estos momentos, Padre. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos sintonizar adecuadamente para escuchar lo que Dios está haciendo. Dios nos está capacitando y muchos de nosotros seguimos empeñados en no tomar en cuenta la capacitación que Dios nos ha dado. Fíjate lo que pasaba allí. Escuchando a esta gente, me pongo a dar cuenta de que si le dedico un poquito más de tiempo a escucharlo, lo voy a entender. El primer día me fue muy difícil. Gracias a Dios que son muy educados y uno le pregunta 10 veces y 10 veces le responden a uno. Gloria a Dios por esto. Pero Dios mío, pero ya el último día me podían hablar hasta toda la velocidad y tenía idea de lo que estaban diciendo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hermanos, es decidir, Señor, yo voy a caminar en la oportunidad que tú me estás dando. ¿Cuál es la oportunidad que Dios te está entregando? Dios te está entregando una oportunidad. Y unos que vinieron a este país y pensaron que el inglés iba a venir como... Así como que llegaron y al día siguiente iban a estar hablando inglés. Hermanos, hay que hacer un esfuerzo. Pero ahí está la habilidad de Dios. La habilidad de Dios está en tu vida. La habilidad de Dios está en tu vida, no solo para el inglés, para muchas otras cosas. Y es por eso que cuando estamos escuchando esto, que Dios dice, quiero que reúnas todas las cosas en Cristo, es para que lo que he entregado en tu vida salga a relucir. Tan tremendo esto, que esto tiene que ver con que venga tu reino a la tierra. Cuando Dios nos da habilidades como individuo, como familia, como iglesia, es para que el reino de Dios sea manifestado de una forma especial a través de esta congregación, a través de tu familia, a través de usted como persona. Muchos de nosotros no hemos visto el potencial que tenemos, por ejemplo, de utilizar la palabra todos los días. Y te quiero hacer un reto. Escúcheme bien este reto. Muy sencillo. Pero propóngase citar un verso de la Biblia a alguien todos los días. ¿Me escuchó bien? ¿A un Alex me entendiste? Ajá. Propóngase todos los días
darle un verso de la palabra, citar la Biblia. No tiene que decir, en Juan 3:16 dice porque de tal manera. No, no lo tiene que decir. Pero sí tiene que decir el verso. ¿Sabías tú que la Biblia dice que si crees en Cristo tendrás vida eterna? ¿Cuántos creen que pueden tomar esto como un reto? Corey tengo que ponerle 10 personas, porque eso lo hacía ella todos los días. ¿Puede usted tomar este reto? ¿Qué va a hacer esto en usted? Hermanos, va a producir que la Biblia empiece a salir a través de usted. Que la palabra de Dios empiece a salir a través de usted. Y es muy poquito, pero es como cuando la gota empieza a salir. Esa gota empieza a penetrar y a atraer algo tremendo. Pero lo que me gusta a mí de la Biblia es que la Biblia es una espada de 2 filos. Y en la medida que empieza a salir, empiezas tú a brotar y va a empezar a brotar más de ti. Todos podemos hacer esto. Todos nos sabemos, por ejemplo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Todos se lo saben. O todos se saben orar sin cesar. ¿Verdad? Empieza a decir estas palabras. Son versos muy sencillos, pero empieza a utilizarlos. ¿Por qué? Porque Dios quiere levantar el potencial que te ha entregado para que el reino de Dios se establezca. Cuando nosotros somos uno, tenemos que entender que estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. La iglesia primitiva se movió en unidad y que era tan tremendo que cuando oraron para que Pedro fuera liberado, un ángel vino del cielo y lo sacó de la cárcel. La iglesia se puso a orar y Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel y un terremoto ocurrió y se liberó a los presos. Pero tenemos que estar unidos. De reunir todas las cosas en Cristo. En el momento, en el tiempo que Dios ha dispuesto, en la oportunidad que Dios ha dispuesto. ¿Qué va a suceder? Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra se une y viene la gloria de Dios. El Padre nuestro, lo sabemos, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hoy nosotros estamos diciendo, Señor, queremos que tu reino venga a mi familia. Por eso queremos ser uno. Ahora, cuando te ves así, te ves que tú no eres simplemente un individuo aquí para pasarla bien, para hacer las cosas bien, sino que eres un personal de Dios especializado con una misión. ¿Cuánto les gusta eso? Eres un agente especial de Dios. Dile al que tengas al lado, eres un agente de Dios. Ahora dítelo a ti mismo, soy agente de Dios. Yo sé que a los que les gustan las películas de espías, esto les llama la atención. Pero yo no quiero que usted sea un espía secreto, yo quiero que no sea secreto. Yo tengo problemas con los espías secretos. Ahí está el pobre hombre que tienen por allá en Rusia, que ni sé el nombre ahorita. Por ser espía secreto te lo tienen embromado por allá. Hermano, yo no quiero eso. Quiero que usted sea una persona clara, que está haciendo una misión de Dios en la tierra y que usted va a revelar el propósito de Dios donde está. Y es tan tremendo lo que va a hacer que Dios va a manifestar su gloria. Porque Dios no es un Dios que no cumpla lo que ha prometido, sino siempre lo ha cumplido y siempre lo va a cumplir. Entonces, eres una persona o somos personal de Dios que nos han encomendado una misión específica y esa misión es reunir todas las cosas. Entonces, mira lo que eres tú: hijo, papá, mamá, esposo, esposa, tío, tía, abuelo, abuela. ¿Sabes qué eres?
un agente especializado de Dios para traer unidad donde estás. ¿Me escuchó bien? Cuando viene la pelea que va a tratar de traer. Va a tratar de traer división, cortar y dividir la familia. Pero si tú eres el agente de Dios para traer unidad, ¿qué va a hacer? Actuar para que la unidad sea una realidad en la casa. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? El deseo de Dios. Reunir todas las cosas en Cristo. Y reunir todas las cosas habla de mantener la familia unida. Mantener el lugar donde estás unido. Mantener el equipo unido para que la gloria de Dios se manifieste. Me gusta mucho que Dios nos está llamando, que es en el momento, en la estación de Dios. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, nos habla de una tribu específica en Israel. Los hijos de Isaacar. Y esta gente era especializado en algo, en conocer en la oportunidad de Dios. La Biblia dice, y eran conocedores de los tiempos, y los cuales conocían lo que Israel debía hacer. Hoy necesitamos ser gente entendida en las oportunidades. Todo último día estuve en España. España es un país deprimido por la economía, muy fuerte. Pero ¿sabes que hay gente que se está levantando económicamente mucho mejor en el periodo de crisis que cuando no había crisis? Porque está reconociendo la oportunidad. Dios nos está llamando a ser gente que reconoce la oportunidad. A gente que conoce de tal forma la oportunidad que la puede utilizar adecuadamente. Los hijos de Isaacar podían ir a la guerra y decir, no es el momento de atacar, hay que esperar. Dios quiere gente así, que le diga, no es el momento de invertir, espera. No es el momento de hacer ese movimiento, espera. O es el momento de que saques las cosas de allí, vete a otra parte. Es el momento de que te muevas de ese lugar y empieces a hacer esta otra cosa. Necesitamos esa gente, mujeres de Dios. Siento decir esto en el corazón, que hay muchas mujeres proféticas. Lo que Dios te ha dado no lo pongas a un lado. Sé la consejera adecuada para tu esposo, para que pueda tomar las decisiones y pueda tomar las oportunidades correctas en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a ser gente que entendamos, y permítanme llamarlo el factor Isaacar. Gente que conoce los tiempos y sabe tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Ser sabios, gente que sabe tomar decisiones en el mejor momento. Así que, en resumen de esta parte, podríamos decir que tú y yo somos agentes de Dios, que hemos sido traídos a esta tierra para que podamos producir la voluntad de Dios en la tierra y en el cielo. Y esa voluntad tiene que ver con la unidad. Esto quiero ir al siguiente verso, Efesios 1:11. ¿Está recibiendo algo, mi hermano? Hoy lo siento calladito. El frío les pegó. Dice así, en él asimismo tuvimos herencia. Wow. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En primer lugar, este verso habla de algo que todos queremos. ¿Cuántos quieren un tío rico que les deje una herencia? Que el tío rico tenga bastante para que le deje bastante. Bueno, el Señor Jesús dice aquí, a través de esto, en Cristo tenemos herencia. Tú y yo tenemos herencia.
Eres heredero. Hay una herencia maravillosa. Fíjate que lo que Dios está estableciendo aquí en primer lugar, ¿qué naturaleza tú tienes? Te ha dicho que eres hijo de Dios. Lo siguiente que te está diciendo ahora es que tú tienes herencia. Un heredero, lo vemos en Proverbios, dice que la herencia y el buen nombre vienen de los padres. Si el Señor está dándonos una herencia específica, es para decirnos que tenemos algo con lo cual podemos manejarnos todo el tiempo. Pero está ligado a esta palabra predestinación, que es una palabra también teológicamente muy compleja, pero que no vamos a entrar en la complejidad de la teología, sino vamos a ver la sencillez de la palabra de Dios. En Romanos 8, verso 29 nos dice esto: porque a los que antes conoció, en primer lugar Jesús nos conoce, también los predestinó, usa la misma palabra, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que lo que Dios está diciendo es que ahora esta herencia que nos ha dado, que la predestinó, la está estableciendo para que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Me gusta mucho la palabra semejante porque también no tiene que ver con igualdad, sino tiene que ver con parecer. Cuando somos semejantes, habla de que la gente puede ver que somos similares. Por ejemplo, yo tengo una foto en mi computadora donde aparecemos los cuatro, mi esposa y mis dos hijos. Y el 90% de las personas me dice: tus hijos son igualitos a ti, no sacaron nada de la mamá. Y siempre me da risa porque mis hijos siempre pelean conmigo que no son así, que eso no es así. Ellos dicen que son igualitos a la mamá. ¿Por qué? Hermanos, porque no somos realmente iguales, pero somos semejantes. Hay semejanza del uno con el otro. Cuando Dios está diciendo aquí que somos semejantes a la imagen de Jesucristo, que la gente va a poder reconocer a Cristo en nosotros. La gente va a poder entender cuando tú caminas que lo que estás mostrando es a Cristo. Esto también implica que cuando nosotros nos movemos en el propósito de Dios, Dios está soltando los recursos que necesitamos para cumplir ese propósito. Dice, en Él tuvimos herencia, o sea, la herencia, cuando viene el propósito, ya la herencia está allí. Ahora, el problema es que, ¿qué hacemos con la herencia? Mucha gente ha recibido herencias y la ha malgastado, pero otros la han usado bien. ¿Qué vamos a hacer con la herencia que Dios nos ha entregado? La herencia no es para simplemente decir tengo herencia. La herencia es para aplicar esos recursos a lo que Dios nos ha colocado, al propósito que Dios tiene para ti y para mí. En ese propósito tú vas a invertir esos recursos y entonces vas a ver la manifestación de la gloria de Dios. Hemos sido predestinados, fíjese cómo dice el verso, conforme al propósito. La herencia la recibimos y somos destinados a un propósito. La herencia es para aplicarla al propósito. Y eso lo hace del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vuelve a ligar la palabra voluntad, que tiene que ver con la palabra deseo. O sea que Dios está entregándonos una herencia para que caminemos en su propósito o en el propósito que Él ha diseñado para nosotros, para que cumplamos el deseo de Él. Qué tremendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿estoy caminando en el deseo de Dios o en mi propio capricho? Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te da una palabra, te capacita para ello.
Y quiero leerte por esto un verso en Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Permíteme cambiar la palabra ley. A toda lo que te he dicho, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de eso. Mantente enfocado, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En cuántas cosas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso les dije el reto. ¿Cuál es el reto? Decir a una persona diariamente, citarle la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Con una promesa a tal nivel, nosotros deberíamos estar siempre decididos a caminar en la voluntad de Dios. La pregunta que mucha gente me hace, pero pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Estás caminando en lo que Dios te ha llamado? Pastor, me voy a casar. ¿Sabes que esa decisión es tuya? Pastor, ¿qué carrera voy a estudiar? También esa decisión es tuya. Dios quiere que hagas su voluntad. Su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo. Caminar en el potencial que Dios te ha entregado y ver eso para que la gloria de Dios sea manifestado. Y por eso quiero ir al verso 12. Con esto quiero terminar hoy. Todavía queda mucho de esta parte, de esta palabra. Dice el verso 12 de Efesios 1:12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En una de las predicaciones anteriores veíamos que Dios nos hizo con propósito para la alabanza de su gloria. Pero ahora vemos aquí que la obra entera de Jesucristo, de todo, de darnos herencia, de prepararnos, capacitarnos, darnos propósito y llamado, es para que seamos para la alabanza de su gloria. La obra de Jesucristo incluye una restauración en el propósito del hombre en su obra en la tierra, en su propósito en la tierra. Cuando Dios hizo al hombre o a la humanidad, hombre y mujer, los hizo para traer el orden de Dios a la creación y colocarlo como la cabeza de la creación. En Génesis capítulo 2, si usted está por allí, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto antes de que el hombre pecara. Así que al hombre se le puso trabajo antes de pecar. Tenía que estar ocupado. Y ahí Dios lo iba a prosperar. Pero la intención de esas dos palabras, labrar y cuidar y guardar, tiene que ver con establecer el orden a la creación. En el verso 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, al hombre que incluía a la mujer, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermano, tú tienes un propósito. El propósito tiene que ver con traer unidad a todas las cosas. Pero aquí lo explica bien.
unidad no quiere decir que ahora todos los animales se van a llamar igual. Porque un perro hace una cosa y el gato hace otra. Pero los dos son animales. Y el hombre les puede poner orden a los dos. Si no, pregúntenle a Corey. Hermanos, cuando Dios nos ha colocado es para que traigamos el orden que hay en el cielo a la tierra. Para que la actividad del cielo sea mostrada en la tierra en forma tal que cada reino que hay en la tierra sea sometido al reino de Dios. Sea el reino animal, sea el reino vegetal, sea el reino mineral. Que podamos traerle el orden adecuado. Y por eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Trayendo eso a la sujeción a Dios y que eso adore a Dios. Que eso alabe a Dios. Que el orden que pongamos tenga un propósito específico. Alabe a Dios. Seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Este verso es clave porque habla de que la obra de Cristo nos sacó de donde habíamos caído al lodo, al pozo cenagoso que nos mantenía atado al pecado, y nos dice ahora rompe con el pecado y entra en tu propósito, en tu llamado, en tu función en la tierra. Trae unidad a todo el entorno en que tú estás y que eso glorifique al Padre. Por eso la restauración se debe producir en nosotros. Se produce en nosotros cuando nosotros depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesucristo. Para aquellos que de primero decidieron creerle al Señor, los que primeramente esperamos en Cristo, los que tenemos la esperanza en el Señor. ¿En quién tienes tu esperanza? Colosenses 1:27 nos dice claramente, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, la herencia, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Hermanos, estos pocos versos que hemos leído nos hablan de un objetivo común, unidad. Habla de justicia y habla de colocar el orden de Dios en todo. Pero eso habla también de un compromiso. ¿Quieres tú comprometerte con Dios en este día? Decirle, Señor, yo quiero traer el orden al lugar donde estoy. De reunir todas las cosas en Cristo para que te alabe y te glorifique. Yo voy a orar. Si tú quieres ser parte de ese ejército y decirle, Señor, yo voy a entrar a ser un agente en el día de hoy. No un agente secreto, tan secreto que ni Dios sabe que tú, sino a un agente que le diga, Señor, yo estoy aquí, voy a hacer la obra que tú me has pedido que haga.